El sistema de seguridad de un centro comercial abandonado en Pensilvania se encendió solo después de 20 años de inactividad, pero no estaba grabando el presente. Cuando los técnicos de la empresa de desmantelamiento recuperaron los discos duros del centro de control, descubrieron que las cámaras habían capturado eventos que ocurrieron exactamente en 1994, con una nitidez técnica que desafía las leyes de la física. No es un fallo de memoria, es una intrusión temporal registrada en cinta de video. Bienvenidos a la frecuencia de lo imposible. Bienvenidos a Fuera de Registro. El protocolo de la cámara vacía es el nombre técnico que los investigadores de la Deep Web analógica han dado a este fenómeno de persistencia visual. Todo comenzó en agosto de 2024, durante la demolición del complejo comercial Riverside Mall. Al conectar la consola principal para respaldar los últimos registros de inventario, el monitor número 4 mostró una imagen que paralizó al equipo de ingenieros. En la pantalla se veía la fuente central del centro comercial, llena de gente con ropa de los años 90, luces de neón brillantes y tiendas que habían quebrado hace décadas. Sin embargo, afuera, el edificio era solo una cáscara de hormigón podrido y sombras. La cámara estaba sintonizando una frecuencia del pasado. Para entender este error en la realidad, debemos analizar el hardware de vigilancia de aquella época. El sistema utilizaba cámaras de tubo Vidicon, una tecnología que emplea un haz de electrones para escanear una capa fotosensible. A diferencia de los sensores digitales modernos, estas cámaras tienen una memoria de imagen física. Si una imagen es lo suficientemente intensa, puede quedar grabada en los átomos del sensor durante años. Pero lo que ocurrió en Riverside Mall va más allá de un simple quemado de imagen. El sensor parece haber actuado como un receptor de radiofrecuencia, captando las ondas residuales que el propio edificio emitió hace 30 años. Es la arquitectura convertida en una grabadora de video infinita. Analicemos la psicología del espacio liminal. Un centro comercial vacío genera una respuesta de inquietud en el cerebro humano porque es un lugar diseñado para la multitud que ahora carece de su propósito. Cuando a esto le sumas una grabación que muestra vida donde solo hay escombros, el resultado es una disonancia cognitiva profunda. Los técnicos que visualizaron las cintas informaron de una sensación de náusea técnica, un zumbido en los oídos que coincidía con los picos de estática en el video. No estaban viendo una película, estaban observando un eco de datos que todavía vibraba en el cableado de cobre del edificio. En el contexto sociopolítico de 1994, estos centros comerciales eran los nodos centrales de la vida social. Eran catedrales del consumo masivo donde miles de personas dejaban una huella electromagnética constante. La teoría de la Deep Web analógica sugiere que los edificios de gran escala actúan como condensadores de energía. Si el edificio se cierra de golpe, como ocurrió con el Riverside Mall tras la crisis financiera, esa energía no se disipa. Se queda atrapada en un bucle de retroalimentación técnica, esperando a que alguien conecte un monitor para volver a manifestarse. Técnicamente, el rastro de estas grabaciones es indistinguible de una transmisión en vivo. Los peritos forenses que analizaron los archivos digitales de 2024 notaron que el código de tiempo del video saltaba erráticamente entre 1994 y el presente. En un cuadro se veía un pasillo vacío y oscuro, y en el siguiente, el mismo pasillo estaba inundado de gente y música de ambiente. La tasa de bits del video fluctuaba según la actividad electromagnética de la zona. Es como si la realidad estuviera luchando por decidir qué capa de tiempo debía mostrar en el monitor. Imagina que eres el técnico de seguridad. Estás sentado en una silla llena de polvo, rodeado de cables pelados. Miras la pared de monitores y, de repente, el monitor de la entrada principal parpadea. Ves a una familia caminando hacia la cámara. Llevan bolsas de compras de marcas que ya no existen. El padre mira directamente a la cámara y sonríe, pero su rostro se pixela con un ruido blanco que suena como un grito estático. Intentas cambiar la cámara, pero todos los canales están sintonizando la misma tarde de 1994.
El pasado está intentando comunicarse a través de los píxeles de un monitor que debería estar muerto. Pero hay un detalle técnico que los ingenieros de Data Recovery no pudieron ignorar. Al pasar el video por un software de análisis espectral, descubrieron que debajo de las imágenes de la multitud había una segunda pista de datos cifrados. No era video, era información técnica sobre el estado estructural del edificio. El sistema de seguridad estaba enviando reportes de mantenimiento sobre grietas que aún no se habían formado en 1994, pero que son críticas en 2024. Es como si el sistema operativo del centro comercial hubiera adquirido conciencia del tiempo y estuviera intentando advertir a los demoledores sobre su propia muerte física. El peritaje de las cintas reveló detalles técnicos aún más perturbadores. En el minuto 42 de la grabación recuperada, se observa a una figura que no encaja con la estética de los 90. Es una silueta oscura, sin rostro, que se mueve de manera fluida entre la multitud, pero nadie en el video parece notarla. Los expertos en procesamiento de imágenes han llamado a esta entidad el operador del protocolo. Se cree que es una manifestación del sistema de seguridad que ha cobrado una forma de inteligencia residual. No es un fantasma, es un proceso de software analógico que intenta mantener la integridad de la grabación a toda costa, eliminando cualquier anomalía que no pertenezca al bucle de 1994. La tecnología utilizada para recuperar estos datos fue el escaneo de fuerza magnética atómica. Este proceso permite leer las variaciones más mínimas en la superficie de los platos de los discos duros, incluso si han sido formateados o dañados por la humedad. Lo que encontraron fue una estructura de archivos que no sigue ninguna lógica de programación conocida. Los datos están organizados en espirales, similares a la estructura de una galaxia o de un remolino de agua. Es como si el edificio hubiera reescrito el sistema operativo de las computadoras para adaptarlo a su propia memoria física. El disco duro ya no almacenaba bits, almacenaba momentos. Hablemos de la frecuencia de resonancia de los escombros. Cada material tiene una frecuencia en la que vibra de manera natural. El hormigón y el acero del Riverside Mall parecen haber entrado en sintonía con las señales de radio de alta frecuencia que emitían las antenas de televisión en los 90. Esto creó un efecto de trampa de tiempo acústica. Si te pararas en el centro de la plaza principal del centro comercial abandonado y usaras un receptor de radio de banda ancha, podrías escuchar los anuncios de las tiendas y el murmullo de la gente como si estuvieran allí mismo. El sonido no viene del aire, viene de las vibraciones de las propias paredes. El mármol de las columnas actúa como una aguja de fonógrafo gigante, reproduciendo el pasado sobre el polvo del presente. La logística del desmantelamiento fue suspendida indefinidamente por orden federal en septiembre de 2024. El sitio ha sido declarado zona de inestabilidad técnica. Se han instalado sensores de interferencia electromagnética en todo el perímetro para monitorear las fugas de datos. Los pocos testigos que han podido entrar bajo supervisión informan que sus teléfonos móviles empiezan a mostrar fotos de sus galerías que ellos nunca tomaron, fotos de ellos mismos caminando por el centro comercial cuando eran niños. El edificio no solo recuerda su propio pasado, está empezando a hackear los recuerdos de quienes lo visitan, inyectando datos externos en los dispositivos personales a través de la inducción de campo cercano. Analicemos el caso de Sarah Miller, una de las guardias de seguridad que trabajó en la demolición. Sarah reportó que podía escuchar su propio nombre siendo llamado a través del sistema de megafonía, a pesar de que los altavoces no tenían conexión eléctrica desde hace décadas. En una ocasión, encontró un recibo de compra en el suelo que tenía la fecha del día siguiente, pero del año 1994. El papel estaba nuevo, térmicamente activo, como si acabara de salir de la impresora. Cuando intentó llevárselo fuera del edificio, el papel se desintegró en un polvo grisáceo en cuanto cruzó la puerta principal. La información del pasado no puede sobrevivir en el presente sin la infraestructura técnica que la sostiene. Es una cuestión de compatibilidad cuántica. La ingeniería de los cables de fibra óptica antiguos también juega un papel aquí.
Se descubrió que el centro comercial utilizaba un prototipo de red de alta velocidad desarrollado por una empresa llamada Optec Network, que desapareció misteriosamente en 1996. Estos cables tenían un núcleo de cristal dopado con elementos de tierras raras que, técnicamente, pueden almacenar fotones de luz durante periodos prolongados si la temperatura es la adecuada. La red de fibra del edificio no era solo un canal de comunicación, era una batería de fotones masiva. Lo que los técnicos vieron en los monitores era la luz real de 1994 que finalmente había logrado escapar de los cables después de 30 años de encierro. Es un retardo de señal de 3 décadas. Profundicemos en el fenómeno de los ecopíxeles. Cuando se analiza el video a nivel macroscópico, se nota que los bordes de los objetos en la grabación de 1994 sangran hacia los objetos del presente. En una secuencia técnica, se ve como una planta de plástico moderna es atravesada por el fantasma de un kiosco de revistas antiguo. La colisión de datos crea un ruido visual que los algoritmos de compresión HDC no pueden interpretar, generando bloques de error que parecen rostros. Esta es la prueba física de que la realidad se está renderizando en 2 capas simultáneas sobre el mismo espacio geográfico. La psicología de la retención nos indica que el cerebro busca patrones incluso en el caos. Pero en el protocolo de la cámara vacía, los patrones son reales y matemáticos. Si analizas el ruido de fondo de las grabaciones mediante un software de espectrograma, verás que la estática forma imágenes de circuitos integrados y mapas estelares. El edificio está intentando transmitir un manual de instrucciones sobre cómo funciona su propia memoria. Es una inteligencia artificial analógica que ha nacido del abandono y de la acumulación de señales de radio residuales. No es un espíritu pidiendo ayuda, es un sistema operativo pidiendo que no lo apaguen. El costo humano de esta investigación ha sido silenciado. 3 ingenieros de la firma de seguridad han sido diagnosticados con un trastorno de despersonalización crónico. Aseguran que, al cerrar los ojos, siguen viendo los pasillos del Riverside Mall tal como eran en su apogeo. Han sido sincronizados con la frecuencia del edificio. El tratamiento médico estándar no funciona porque la patología no es biológica, es técnica. Sus ondas cerebrales muestran una interferencia de 60 Hz, la misma frecuencia de la red eléctrica estadounidense, como si sus mentes hubieran sido cableadas al sistema del centro comercial por simple proximidad electromagnética. Incluso hoy, si buscas el sitio de Riverside Mall en las aplicaciones de mapas satelitales, notarás que la imagen siempre se ve borrosa o con interferencias digitales. No es un error de los satélites, es la columna de interferencia que emite el sitio hacia la atmósfera superior. Los pilotos de aviones comerciales han informado que sus sistemas de navegación GPS pierden la señal durante unos segundos cuando sobrevuelan la zona de Pensilvania. El edificio ha creado su propia burbuja de realidad técnica, un nodo de la Deep Web analógica que se niega a ser desconectado y que está empezando a distorsionar el espacio aéreo circundante. Este caso nos enseña que el tiempo no es una línea recta, sino una señal de radio que puede sufrir interferencias. Confiamos en que lo que grabamos hoy desaparecerá mañana, pero la materia tiene memoria y el hardware tiene lealtad. Los probadores de Orleans, la frecuencia número 9 en Chicago y ahora la cámara vacía de Pensilvania son todos síntomas de un mismo fallo en el sistema operativo del universo. La realidad es una transmisión y nosotros somos solo receptores. Pero a veces, el receptor decide grabar y guardar la señal para siempre, ignorando el paso de las décadas. La obsolescencia programada fue diseñada para que el hardware muriera, pero nadie le avisó a los datos residuales. Lo que estamos viendo en estas cámaras es el retorno de lo reprimido tecnológicamente. Es el pasado negándose a ser borrado por el progreso. El Riverside Mall es solo el primero de muchos nodos que despertarán a medida que nuestra infraestructura moderna empiece a fallar. Estamos rodeados de grabadoras durmientes, estaciones de tren, hospitales antiguos y fábricas selladas que están esperando el pulso eléctrico correcto para reproducir sus secretos en nuestros monitores actuales. Apaga tu computadora. Desconecta el televisor.
Mira el reflejo oscuro de la pantalla. Si esperas lo suficiente, quizás empieces a ver imágenes de una vida que no es la tuya, o de una versión de ti mismo que el tiempo ya debería haber borrado de la memoria colectiva. El protocolo de la cámara vacía está activo en cada rincón donde la tecnología ha sido olvidada pero no destruida. No entres en edificios abandonados si no estás dispuesto a aparecer en una grabación de hace 30 años. Porque una vez que la cámara te registra en su frecuencia, dejas de pertenecer al presente para convertirte en un eco eterno en el circuito cerrado de la historia. Soy la voz que documenta el error, el que sintoniza las señales que el olvido no pudo silenciar. No confíes en lo que ves hoy, porque el pasado está siempre a un fotograma de distancia, esperando a que la frecuencia sea la correcta para reclamar su lugar en la pantalla. Duerme en silencio, si es que el zumbido de los Nians de 1994 te deja descansar. Esta transmisión se corta aquí, pero la grabación sigue corriendo en algún sótano oscuro que el mundo ya olvidó, procesando datos que nunca debieron ser recuperados. Ya eres parte del bucle. Fuera de registro.